Colosenses capítulo 1, versículos 24 hacia el 27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, hermanas, pongamos por favor mucha atención. El Señor en una ocasión le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro, métete allá donde está más profundo, ahí está la buena pesca. Y yo quisiera en esta noche invitarle, hermanos, hermanas, a que meditáramos pidiéndole a Dios la revelación y nos demos cuenta en qué porción tan pequeña de la Escritura tenemos un tesoro tan grande. Para mí, aquí hay algo muy especial. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Al final del versículo 25 dice el apóstol Pablo: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo dice: yo tengo que anunciarles cumplidamente la palabra de Dios. Y en el versículo 26 yo quisiera que usted descubriera esto, porque lo que Pablo quiere anunciarles a la iglesia en Colosas es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué le parece? Hermanos, una vez más, ponga atención, abra su corazón, abra su entendimiento. Usted que ha creído en Cristo, nosotros debemos saber qué estamos haciendo en este lugar. Nosotros debemos saber, cuando abrimos la Biblia, qué estamos haciendo al leer la Biblia. Nosotros, cuando hablamos entre nosotros mismos en esta comunión cristiana que tenemos, debemos saber qué estamos comunicándonos. Y la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo dice: necesito anunciarles a ustedes, hermanos de la iglesia en Colosas. Como nos puede decir hoy, quisiera anunciarles a ustedes, hermanos de la iglesia del cuerpo de Cristo en la ciudad de Los Ángeles. Quisiera anunciarles cumplidamente esto. Pero ¿qué nos quieres anunciar, Pablo? Les quiero anunciar el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Eso es algo glorioso, hermano. Y déjeme decirle, yo he pasado años y años y años y años hablando de estas cosas, a veces en la ciudad, a veces en un pueblo, a veces en una montaña, a veces con miles, a veces con cientos, a veces con unos cuantitos hermanos. Me recuerdo muy bien de un lugar por allá en el estado de Guerrero, en México. Me dijeron: hermano Rodríguez, queremos que nos vaya a visitar y nos haga al menos un día de campaña.
Y les digo, sí, hermano, sí voy. Y me fui, me llevaron. Yo no sabía a dónde me llevaban, pero cuando llegamos allá, llegamos a una de las casas de los hermanos que me invitaron. De ahí comimos y nos encaminamos a la iglesia. Pero eran montañas, una casita aquí, otra casita como a 3 kilómetros, otra casita como a otros 3 kilómetros. Pero yo no veía iglesia. Y yo me hacía una pregunta: ¿dónde estará la iglesia? Por fin nos encaminamos a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia me quedé sorprendido. En medio de un campo sembrado estaba una casita. Yo creo que no tenía más de 4 metros de ancha, y no creo que tenía más de 6 de larga. Y me dijeron: esa es la iglesia. Y yo acababa de venir de Guatemala y del Salvador, de predicarles a 12, 15 mil personas. Y cuando vi aquello, se me hizo curioso, bonito. Pero yo dije, en el centro de ese terreno, un terreno bastante grande, en el centro, esa casita es de la iglesia. Y no sé en qué se entretuvieron los hermanos que iban conmigo, porque íbamos a ver la iglesia. Y yo me encaminé y llegué a la puerta de la iglesia. Abrí la puerta de la iglesia y vi un púlpito ahí hecho de adobes. Y había solamente 2 bancas hechas de adobes también. Y las bancas, si el lugar era como de 4 metros de ancho, las bancas eran como de 2,5 o 3. Solo 2 bancas y el púlpito. Pero cuando yo abrí la puerta, me quedé, no sabía qué hacer. Le voy a contar por qué. Porque aquel púlpito que era de adobe estaba cubierto con una de aquellas servilletas o mantos, no sé cómo le llaman, que las mujeres de allá de mi pueblo lo hacen con la aguja y le ponen muchas formitas, que punto de cruz y no sé cómo le llaman por allá. El asunto es que aquella cubierta era preciosa, era blanca con algunas figuritas, pero era hermosa, blanca, preciosa. Pero lo más precioso es que a esa hora del mediodía que llegamos, arriba en el centro de aquella casita chiquita, y le digo casita porque si mucho estaba así de alta, pero era de teja arriba, y había un hoyo en el centro. Y en el momento que yo abrí la puerta, estaba descendiendo un rayo de luz exactamente sobre el púlpito. Y cuando yo abrí la puerta y vi aquello, me quedé asombrado. ¿Por qué precisamente en ese momento había de filtrarse un rayo de sol exactamente sobre el púlpito? Y después de ver aquel púlpito con aquella imagen, con aquel rayo que precisamente iluminaba todo el púlpito, bajé la mirada y vi las 2 bancas de adobe, solo 2, y me quedé mirando. Y sin palabras, alguien me decía allá adentro: así como has estado en lugares con casi 40,000 personas y he estado con toda mi gloria ahí, así estoy en este lugar con toda mi gloria. Así estoy en este lugar con toda mi gloria. Yo no sé
Pero yo creo que el Señor detuvo a los hermanos que iban conmigo y no se acercaron. Pero ahí, no es que yo quise hincarme, se me doblaron las piernas y caí de rodillas ahí. Y lloré como muy pocas veces he llorado. Porque el Señor te da unas experiencias, hermano, maravillosas. Experiencias que te dejan marcado. Y por eso yo siempre creo que donde quiera que nos reunimos, como dijo el Señor, donde quiera que están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bendito el nombre poderoso del Señor. Y yo soy un enamorado de la palabra de Dios. Yo atiendo más a la palabra de Dios que a mi mujer. Yo me escapo después de acostarme 1:30, me escapo a leer la palabra de Dios. En un rato más llego a mi casa y me tiro como que me voy a dormir hasta las 10 de la mañana. Pero hay veces que a las 2 horas ya me voy levantando. Como aquel que anda en las drogas y que tiene que levantarse porque tiene que entregar algo. Como aquel que tiene que esconderse para clavarse la aguja. Como aquel que tiene que ir a meterse por la ventana o por allá por atrás a la casa del vecino para ganarle la esposa. Así en un rato más me escapo a leer la palabra de Dios. Pero cuántas cosas maravillosas encontramos. Y cómo quisiera que el Señor nos revelara en esta hora de la noche lo que estamos leyendo. Alguien me decía aquí entre ustedes hace un rato: hermano, ¿será que yo siento nada más que este servicio como que es más especial que el otro aunque haya menos gente? ¿O es mi imaginación? Y le digo: no, hermano, es mejor. ¿Pero por qué será mejor, hermano? Porque hay más consagración, porque hay más tranquilidad, porque como que ya estamos solamente para dedicarle el tiempo al Señor. Y qué precioso es, hermano, hermana, que dediquemos un tiempo especial para el Rey y que digamos: Señor, esto te lo entrego a ti con todo mi corazón. Mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, pon atención aquí. Dice así el apóstol Pablo desde el versículo 25. Colosenses 1:25, después de la mitad. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entiéndeme, hermano. Había un misterio por siglos y edades, dice la palabra de Dios, que Dios lo tenía reservado. Y donde Dios tiene un reservado, nadie puede ver, nadie puede descubrir aquello. Y dice: Dios tenía reservado este misterio para revelarlo a sus santos. Qué precioso. Para que los santos puedan gozarse con lo que es la vida espiritual en la tierra. Para que hombres y mujeres, los cuales han creído en Cristo, puedan tener al mismo paraíso en la tierra. Usted puede escuchar los mensajes que yo tengo desde hace 30 años y es lo mismo que les digo a los hermanos hasta el día de hoy. Es tan precioso que uno pueda tener la seguridad
que el Señor está entre nosotros. Pensar por un momento que el Señor o Dios a través del profeta Joel dio un mensaje y dijo Dios: un día derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero ¿qué es eso, hermano Rodríguez? ¿Sabes qué es eso, hermanito? ¿Sabes qué es eso, hermanita? Que dijo Dios: un día ya no va a ser uno nada más como Elías, van a ser millones como Elías, porque Elías venía en el poder de Dios y nosotros hemos recibido al Dios Todopoderoso en nosotros. ¿No le preguntaron sus discípulos allá en Hechos capítulo 1 al Señor? Y le dijeron: maestro, ¿establecerás el reino de Israel en estos días? Y les dijo el Señor: miren, no se metan en asuntos de política. Ustedes recibirán poder. Olvídense de las cosas del mundo, olvídense de la autoridad del mundo, de los poderes del mundo. Sobre ustedes vendrá poder divino. Sobre ustedes vendrá el mismo Dios. Así como vino sobre Ezequiel, así vendrá sobre ustedes. Así como vino sobre Noé, así como vino sobre Jeremías, así como vino sobre cada uno de los profetas, así vendrá sobre ustedes. Llegó el tiempo. Imagínate, en aquel tiempo había un Isaías cuando no había nadie más. Solo un Isaías. Y ahora ¿cuántos estamos aquí? Sobre los cuales Dios dice: yo quiero revelarles el misterio escondido. En otras palabras, yo quiero que se gocen con mi presencia. Yo quiero que se den cuenta lo que es Dios en sus vidas. Un misterio que estaba escondido. Y termina diciendo que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero ¿quién es Cristo? Cristo es el mismo Dios encarnado. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no solamente Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: voy a ir a Jerusalén, allá voy a morir. Y le dijo Pedro: no, Señor, que no te vaya a acontecer eso. Y el Señor les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Por eso Cristo vino, murió y resucitó. Hizo la conexión de Dios con el hombre, de manera que todo aquel que cree en Cristo tiene la conexión de Dios mismo en su vida. El mismo Dios está en su vida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y no uno, muchos. Y no solamente el varón de esa familia, sino también la mujer, la esposa del varón. Dios en nosotros. Qué precioso. Dijo Pablo: tengo que darles a conocer cumplidamente el mensaje de Dios. Y el mensaje es que les sea revelado el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades. Yo no quisiera pasar mucho de ahí para que entendiéramos que lo que nunca nadie, así en general, solamente alguien por ahí, pero nunca generalmente habían tenido la oportunidad que tenemos desde que Cristo murió y resucitó. Nunca había sido general. Había sido uno aquí, otro allá, una lucecita en medio de las tinieblas.
y de pronto viene la bendición para todos. Y aquí dice muy claramente para quién era esa bendición, conforme lo que se le escribe a la iglesia en Colosas. Mira lo que dice. Verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, tú y yo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice que nosotros debemos tener esa revelación acá adentro. Cuando tú tienes esa revelación acá dentro de ti, se acaban las tradiciones, se van las tradiciones, se va la religiosidad, se va la idolatría, se van los vicios. Todo eso se va a medida que más se va revelando el misterio en nosotros. Toda la oscuridad espiritual va saliendo más y más. Eso es lo que quiere Dios en nosotros. Oiga lo que le voy a decir. Esto es más efectivo. Esto es más efectivo y agradable a Dios que hacer ayunos de 40 días. ¿De qué sirve un ayuno de 40 días si estamos con el entendimiento entenebrecido a la realidad de la presencia de Dios? Parece que estoy en contra de las cosas que debemos hacer. Hagamos ayunos hasta de 2 meses o más si queremos, pero primeramente teniendo la revelación de este misterio. Y el misterio dice que Cristo es la esperanza en nosotros de la gloria eterna. Cuando está esa revelación en ti, aguantas hasta el final. Si no está esa revelación, te vas quejando en el camino, vas sufriendo y te vas quejando. Pero cuando está esa revelación en ti, le vas dando gloria a Dios en medio de la tribulación, en medio de la lucha, en medio de la prueba. Y ahí vas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Bendito el nombre del Señor. Quiero que pongas atención, hermano. Quiero que pongas atención. Pablo dice, Colosenses 1:25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que anunciar cumplidamente? Verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, está hablando Pablo a la iglesia en Colosas, a los gentiles, pero que ahora ha sido manifestado o revelado a sus santos. Verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer, note esto, las riquezas de la gloria de ese misterio. Las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles. Israel rechazó y dice Dios, les voy a revelar este misterio a los idólatras. Les voy a revelar este misterio a los que no querían nada conmigo. Me voy a dar a conocer a los que no me buscaban. A ellos me les voy a mostrar. Y Pablo dice, ese misterio tiene que ser revelado a la iglesia. Y termina diciendo que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ese es el misterio revelado. Cristo en ti, lo que te da la esperanza de la gloria de Dios. Cristo en ti, el que te da la fortaleza para emprender cualquier situación
para emprender cualquier cosa para la gloria de Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, hermana, si esa revelación puede estar en cada uno de nosotros, las cosas van a ser muy diferentes. Cosas grandes han de suceder en medio nuestro. Pero quiero invitarte a que leamos una escritura más. Mira lo que dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 2. Gloria a Dios. Versículos 11 y 12. Esta es la revelación que tiene que haber allá adentro en tu corazón, como hijo, como hija de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 11 y 12. ¿Ya lo tenemos? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios. ¿Y qué más dice? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice el verso 12: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, hemos recibido el espíritu de Dios para iluminarnos espiritualmente y darnos cuenta qué es lo que hemos recibido. Porque nosotros tenemos las riquezas de la gloria de Dios. Espiritualmente, hermanos, tenemos tesoros de parte de Dios. Nosotros debemos de dejar de andar poniendo nuestra confianza solamente en lo que vemos, en lo que palpamos, en lo que sentimos, en lo que gustamos humanamente, cuando hay algo más glorioso, y esto es lo espiritual, la vida espiritual. Ponga atención, porque alguien va a tener una experiencia gloriosa en esta noche. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos tienen el espíritu de Dios? Una vez más, ¿cuántos tienen el espíritu de Dios? Ahí dice que el espíritu de Dios está en ti y quiere mostrarte lo que Dios te ha concedido. Está ahí para revelarte lo que tienes de parte de Dios. Hermano, póngase a pensar por un momento que la mayoría decimos: yo soy hijo de Dios, pero como que nos acostumbramos a decir: soy hijo de Dios. Pero ¿quién es ese Dios a quien nos estamos refiriendo? Es el Dios que creó los cielos y la tierra. Eso es lo que nosotros vemos, lo que nosotros conocemos. Para los hermanos que ya han visto algo de esto, hermanos, nosotros estamos perdidos, vamos a decir así, en el infinito. Cuando yo encontré por ahí en el internet y encontré esa área donde nosotros estamos, ya ve que hay tantos astros, hay estrellas y tanta cosa. Y luego me meto a buscar por ahí y veo como un pequeño remolinito ahí, así una cosita chiquita. Y dicen: mira, aquí es donde están ustedes con las estrellas, el sol y la luna y todo eso. Pero aparte de eso, es algo que no puedes tú terminar de ver. Y digo: Dios mío, ahí en ese pedacito, en esa cosita estamos con el sol, la luna y las estrellas. Y te dicen:
el sol está a no sé cuántos kilómetros de distancia y se queda uno asombrado ahí. Estamos como perdidos en el infinito. Y dice: el Espíritu de Dios que ha venido a hacer morada en ti quiere mostrarte lo que has recibido de parte de Dios. Hay cosas, hermanos, en la Biblia que lo dejan a uno asombrado. Yo me acuerdo de algo que todos conocemos, de David. Y yo me quedé asombrado cuando David quiere ir en contra de Goliat. Y yo me ponía a pensar, si Saúl, que era un hombre, como decimos en México, hecho y derecho, y dice que Saúl de los hombros para arriba era más alto que todo Israel, de los hombros para arriba. Cuando una persona tiene 6 pulgadas más grande que los demás, eso es altura desde los hombros y todo. Uno ve a aquella persona que sobresale. Y Saúl le tenía miedo al gigante, le tenía terror al gigante. Y a mí siempre me ha llamado la atención que viene ese adolescente muy tranquilo, como si anduviera jugando. Hasta sus hermanos le dijeron: salte de aquí, vete. Ya vienes a ver qué ves y vienes aquí. Esto no es juego, esta es una guerra. Vino así, como jugando. Y cuando vio que salió Goliat y empezó ahí a retar a todo el pueblo de Israel, y que nadie decía nada, todos temerosos. Y aquel adolescente, hermanos, piensen esto, aquel adolescente dijo: ¿y quién es ese incircunciso que está molestando a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es ese? Y dijeron: no, es Goliat, y con ese nadie puede, y que está aquí ya varios días y nadie se anima a aceptar el reto. Y dijo: ¿será que puedo ir yo? Hermano, cualquiera escucha la historia de David y la toman como un cuento de niños. Eso no es cuento de niños, hermano. Él fue y le dijo a Saúl: yo quiero ir en contra de ese. Está ofendiendo a mi Dios. Como diciéndoles a los demás: ¿qué no les llega a ustedes esto? ¿Qué ustedes no sienten? Está ofendiendo a su Dios. Y dijo: yo quiero ir en contra de él. No, Saúl le quiso poner todo su atuendo para que fuera, y se lo puso y no podía caminar. Imagínense, yo creo que todo le quedaba arrastrando allá, ¿verdad? La armadura de Saúl le quedaba que no lo dejaba caminar. Dijo: no, quítame esto. ¿Y con qué te vas a defender? No, es que yo no me voy a defender. A mí me van a defender. Es que yo no voy a hacer nada. Dios es el que va a hacer todo. Y hay cosas, hermano, que a uno lo dejan pensando. Dice David: déjame ir, le dice a Saúl. No, ese es un hombre de guerra, tú eres un niño. Y dice: te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Cuando andaba yo cuidando las ovejas allá en la montaña, venía un oso. Y si me tomaba un animalito, iba yo tras él y lo mataba. O me salía un león, iba y le abría las fauces y lo mataba. Y uno a veces leyendo eso dice: ¿qué va a hacer? No, hermano, es cierto eso. Si no, no hubiera ido contra el gigante. Pero la pregunta es: ¿de dónde sacó esa seguridad? ¿De dónde le venía aquello? Esa criatura fue escogida por Dios. Y Dios te escogió, hermanita, a ti. Y Dios escogió a este varón también. Somos escogidos de Dios. Cada uno de los que estamos aquí. No solamente David. Lo que quiere la palabra de Dios, que comprendamos, que tengamos la revelación, que pasamos a formar parte de los elegidos de Dios.
pasamos a formar parte de los que tuvieron revelaciones divinas de parte de Dios. Qué tremendo, qué seguridad tenía David, un muchachito, y Dios a través de ese muchachito hizo libre a Israel. Pero ¿de dónde venía aquello? De parte de Dios. Y Dios te escogió a ti para que formaras parte de aquel ejército de valientes. Qué tremendo. Para que fueras uno con Isaías, para que fueras uno con Noé, para que fueras uno con Abraham, para que fueras uno con Elías. Y así como todos ellos vieron la gloria de Dios, así también nosotros la veamos. Precisamente de eso se trata el tema en esta noche, de que se nos revele qué es la vida cristiana. Y Pablo dijo: tengo que anunciar cumplidamente el misterio escondido desde los siglos y edades. Tengo que anunciarles este misterio, y termina diciendo que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos? Y yo no sé de dónde aparece esa inseguridad de llegar al final de la jornada. Y aquí hay alguien que ha tenido esa inseguridad, que allá adentro de pronto le viene esa inseguridad, como que no sabe si va a llegar al final. ¿Y por qué no vas a llegar al final si el Señor ya está en el trono de tu corazón? ¿Por qué no vas a llegar? No, es que yo no puedo, no, es que tú no puedes, ni yo tampoco. Solo tienes que confiar nada más en que el Señor es suficiente, nada más que Él lo hará, que Él hará lo que tiene que hacer en ti. Solamente te vas a entregar a Él para que Él haga lo que tenga que hacer. Ven conmigo y quiero que leas esta escritura. Segunda de Corintios, capítulo 4, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6. La Biblia está llena de cosas maravillosas que Dios quiere que tú tengas la revelación. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la versión Dios habla hoy dice así: porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. ¿Creemos a la palabra de Dios, hermanos, o la negamos? Pero si creemos a la palabra de Dios, piense en lo que dice aquí, y eso es parte de lo que nosotros debemos tener como revelación de parte de Dios. Porque Dios, el mismo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese mismo Dios
es el que resplandeció. ¿Dónde? En nuestros corazones. ¿Y tú lo crees, hermano? Imagínate que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, Él es luz, dice la palabra de Dios. El apóstol Juan dice: Dios es luz, en Él no hay ninguna tinieblas. Y dice: el Dios que creó los cielos y la tierra te resplandeció allá adentro. Resplandeció allá adentro de ti. ¿Cómo será cuando tengamos esa revelación? Cuando tengamos esa revelación de que Dios ha resplandecido dentro de nosotros. Al menos así dice mi Biblia. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice: Dios resplandeció en nosotros para que a través de nosotros, como si fuéramos un espejo, al llegar a nosotros la gloria de Dios, la iluminación de la gloria de Dios, se refleje para los que están en tinieblas. Hermano, tú y yo somos los receptores de la gloria de Dios. Dios ha iluminado nuestro ser porque Dios quiere que tú y yo podamos serle instrumentos para llegar a más personas. Dice así la versión Dios habla hoy: porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, el mismo Dios es el que ha hecho brotar su luz. ¿En dónde? En nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros. Ahí me detengo. Piensa por un momento: ¿cuántos hemos creído en Cristo? Una vez más, ¿cuántos hemos creído en Cristo? Qué privilegio llegar a tener la revelación de que Dios nos ha iluminado allá en lo profundo de nuestro ser, con el propósito de iluminarles a otros. Y si nosotros no tenemos la revelación de esa iluminación, ¿qué va a pasar? Ni nosotros nos gozamos, mucho menos vamos a ser de influencia para otras personas. A mí me queda muy claro uno de las tantas experiencias que he tenido con el Señor. Por allá en México, en el estado de Guerrero, me dijeron: hermano, queremos que vaya a tal lugar. Como 4 horas de camino, por caminos que tenían unos hoyos enormes. Solo Dios nos sacó en carro hasta allá. Pero cuando iba como a medio camino, eran como las 3 de la tarde, una calor insoportable. Allá le llaman tierra caliente, imagínense. Una calor insoportable. Allá a lo lejos, apenas se veía la silueta de un hombre a lo lejos, al mediodía. Un hombre con camisa blanca, un hombre con sombrero. Y yo veía a lo lejos que algo se movía. Y entre más nos acercábamos, nos dimos cuenta que era una persona. Pero era un hombre que yo creo que andaba por sus 90 años. Y cuando ya íbamos llegando, empezó a agitar el sombrerito. Y nos tuvimos que parar. Y el hombre estaba desesperado. Y dice: en este vehículo viene el hermano Rafael Rodríguez. Y le digo: sí, hermanito, a sus órdenes. Hijo, ven para que ores por mi hija. Ya tiene 2 días que está agonizando mi hija. Y estamos muy lejos de los médicos. Acá no hay tal cosa, hijo, ven. Oí por la radio que ibas a venir a predicar a este lugar. Y dije: aquí a medio camino lo voy a esperar. Qué confianza, hermano. Qué
qué confianza, no tenía otra opción. Piensa en eso. Pero salió y dijo: el Señor me va a bendecir. Y me dijo: ven conmigo. Y ahí nos desviamos para donde vivía él. Y llegamos a una casita por allá bien sencillita. Y entramos y efectivamente una mujer como de unos 35, 40 años estaba ahí, muy grave. Y yo le dije: Señor, aquí no hay más de que te glorifiques. Mira este anciano y mira a su hija. Parece que solamente ellos dos eran ahí. Y nos hincamos y derramamos nuestra alma como nunca, con nuestras manos sobre aquella mujer. Y hermanos, en menos de 10 minutos aquella mujer se estaba levantando. No habían pasado ni 20 minutos cuando ya nos íbamos despidiendo, y aquella mujer salió a despedirnos y nos hacía, el anciano, hermanos, se moría de gozo y de agradecimiento a Dios por lo que había visto, pero venía con esa seguridad. Pero ¿qué es lo que hace aquello, hermano? Es la iluminación de la gloria de Dios. Es la seguridad que te da el Señor allá. Y eso se transmite. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El Dios que hizo resplandecer la luz en medio de las tinieblas es el que resplandeció. No dice es el que resplandecerá. En el momento que creemos en Cristo, se te ilumina todo tu ser de la gloria de Dios. ¿Y para qué? Para que otros más sean iluminados. ¿Cómo deben de ser nuestros servicios de aquí en adelante, hermano? Unos servicios gloriosos. ¿Por qué? Porque no solamente Dios está en medio nuestro, pero Dios está en cada uno de nosotros. Dios está en cada uno de nosotros. Y si cada uno de nosotros le damos la libertad al Señor para que se glorifique, cosas grandes van a suceder. Así de sencillo. Pero lo que estamos haciendo en esta noche, estamos recibiendo de parte de Dios la revelación de lo que es realmente la vida cristiana. Y yo una vez más les digo, hermanos, vida cristiana no es nada más venir a una iglesia y cantar cantos, cualquier canto. Es bonito venir y cantar, pero de eso a que haya una revelación de lo espiritual allá dentro de nosotros, hay una gran diferencia. Yo puedo venir a predicarle cualquier predicación, y sobre todo cuando se aprende a ponerle énfasis ahí, pues la gente se ambienta y sale. Ah, gloria a Dios, amén, vámonos. Y la revelación, ¿qué? Eso es lo que necesitamos acá adentro, la revelación de Dios. Y de eso habla la palabra de Dios. No es algo que te estoy diciendo, mira, tú vienes aquí porque yo, Rafael Rodríguez, tengo la revelación. No, hermano, estamos aprendiendo de la palabra de Dios que la vida cristiana no es nada más ser partícipe de otra religión. La vida cristiana es revelación divina. La vida cristiana es iluminación espiritual. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé, pero yo siento que alguien puede recibir algo especial en esta noche. Dice en la versión, traducción en lenguaje actual, 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Piensa en esto. Cuando Dios creó el mundo, dijo: que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. ¡Qué tremendo! Dice: así como Dios dijo al principio, sea la luz,
así también cuando nos convertimos a Cristo, por medio de Cristo Dios quiere que conozcamos su grandeza. Ese es el asunto, que Dios nos quiere mostrar su grandeza, su gloria. Pero eso tenemos que verlo espiritualmente. Eso debemos experimentarlo. Y debemos poco a poco ir enfocándonos en estas reuniones. ¿Por qué, hermano? Porque aquí no nos lloran los niños. Porque aquí nadie nos molesta. Gracias a Dios por el país que tenemos. Gracias a Dios porque todavía estamos con tranquilidad aquí. Pero hay lugares donde usted ya no puede a esta hora estar ahí. O hay lugares que no se les permite ya tener esta libertad. Pero mire, aquí estamos. ¿Quién nos detiene? ¿Quién nos evita? ¿Quién nos prohíbe? Nadie. Tenemos toda la libertad. Piense una vez más en lo que dice la versión traducción en lenguaje actual. Cuando Dios creó el mundo, dijo: que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia o el evangelio, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. ¿Cuántos tienen a Cristo en ustedes? ¿Cuántos tienen a Cristo en ustedes? ¿No cree usted, hermano, que así como Cristo se manifestó en esta tierra, que Dios en Cristo hacía maravillas? ¿No cree usted que Cristo que está en nosotros siga permitiéndole a Dios que haga maravillas? Ahora ya no es su persona, ahora en tu persona y en la mía, pero es el mismo Cristo, el que está en ti y el que está en mí. Lo malo de muchos cristianos en estos días, que andan por ahí gritando que tienen poder y que van contra Satanás y que no sé cuánta cosa. ¿Y el Cristo glorioso dónde está? Si ahí dice la palabra de Dios que es Cristo en nosotros el que nos revela las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Venga conmigo y vayamos a Gálatas capítulo 1 versículo 13. Vamos a ver en la persona de Pablo lo que puede suceder y debe de suceder en ti y en mí. Yo no sé si alguna vez has visto esto como algo que te debe acontecer a ti y no solamente algo que le aconteció al apóstol Pablo. Mira, Gálatas capítulo 1 versículos 13 al 17. ¿Ya lo tenemos? Dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Qué está diciendo Pablo? Les está escribiendo a los hermanos en Galacia y les dice: ustedes ya sabían cómo era yo en el judaísmo. Era terrible, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo dice: ya saben cómo era yo terrible. Era uno de los judíos más celosos. Vea lo que dice el verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Eso pasó en ti, eso también pasó en mí. ¿Qué clase de vida llevábamos? Una vida terrible, o al menos una vida ajena a las cosas de Dios. Pero podemos decir de la misma manera que dice Pablo: pero cuando le agradó a Dios llamarnos. ¿Desde cuándo? Oh, hermano Rodríguez, yo fui llamado hace 5 años. No, hermano. Dice
Dice por allá en Romanos, porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció. Pablo iba hasta en contra de Cristo y de sus discípulos. Pablo iba en contra de los cristianos. Pero el día que se le manifestó la gloria de Dios, se le reveló lo que había recibido. Y ya cuando Dios había tomado lugar en el corazón de Pablo, Pablo dijo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó. No dice que me apartó cuando iba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos. Me apartó desde el vientre de mi madre. Mira qué revelación del apóstol Pablo. Pablo no dice: pero cuando agradó a Dios, que me derrumbó a tierra cuando iba rumbo a Damasco. Pablo dice: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Miró hacia atrás, dijo: desde allá me tenía apartado el Señor. Qué tremendo. Yo por eso les digo a muchos hermanos, hay veces que nosotros pensamos: Dios veía cómo sufría yo en mi tierra, en la pobreza, en las necesidades, y me trajo a Estados Unidos para que yo viviera bien. Olvídate, hermano, olvídate. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor me trajo a revelarme su palabra, porque me trajo a revelarme su evangelio, y porque me ha revelado lo que ahora tengo. Porque esto no solamente me sirve aquí. Lo que tú hagas aquí en Estados Unidos y que te compres una casa y un terreno, lo que sea, aquí se va a quedar. Pero lo que tú recibas en Cristo, eso se va contigo por toda la eternidad. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Eso no se queda aquí, eso sigue por toda la eternidad. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, reveló a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Para qué me reveló a mí la vida espiritual? Para que yo la comparta con los demás. ¿Cuántas personas, hermanos, podemos comunicarnos con ellas? Uno se queda asombrado. Hay muchas ancianitas que por la radio han escuchado el mensaje y han deseado que un día vayamos a su casa a dialogar con ellas, pero nunca pudimos. Y hay muchos hermanos y hermanas que me han dicho: hermano Rodríguez, mi mamacita quería platicar con usted y nunca se le concedió y se fue. Pero estaba agradecida porque por la radio lo oía y se convirtió y ya murió con Cristo en su corazón. Piensa por un momento. Y yo siempre digo esto: ¿dónde estaba yo? Estaba en mi casa en Pomona, California, ajeno a las cosas de Dios. Y una mujer que ya nunca más supe de ella, desde hace cuando menos 35 años, ya no volví a saber de ella. Pero una mujer fue a llevarnos el mensaje a nuestra casa. ¿Dónde está esa mujer? Yo no sé. Todavía vive, ya murió, yo no sé. Pero esa mujer, yo creo que tuvo la revelación, se llenó de la gloria de Dios. Dios le iluminó su corazón e iluminó para donde yo estaba. Jamás he sabido de ella dónde está. Quisiera encontrarla y sentarme a llorar con ella y decirle que esa iluminación de Dios a través de ella me iluminó a mí. Y de ahí,
de mí llegó a muchos otros más. Lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Hay veces que uno dice, no, pues yo, si fuera el pastor, yo también serviría. Les decía, y con esto les quiero terminar, de la experiencia de una joven, que esto fue un caso real, que esta jovencita se gozaba mucho en llevarle el mensaje a las almitas, de orar para que Dios trajera almas a la iglesia, y de pronto se enfermó. Esas enfermedades graves que lo tiran en cama a uno y no se puede levantar. Y ella amaba tanto a Dios y amaba tanto a las almas, que estando en su cama le pedía a Dios. Y de esas veces que uno hasta se sorprende y dice, ¿por qué si esta persona es tan consagrada a Dios, por qué se enfermó? ¿O por qué se murió? Pero se enfermó y ya no se podía levantar. Y ella quería andar con los otros que salían a evangelizar o que se reunían a orar en la iglesia. Ya no podía ir ni a la iglesia a orar. ¿Y sabes qué hacía? A alguien que iba a la iglesia le decía, ¿fue alguien a la iglesia hoy? Sí. ¿Cómo se llama? Y le daban el nombre. Gracias. Otro día, ¿fue alguien a la iglesia? Sí. ¿Cómo se llama? Pues no sé el nombre. ¿Cómo era? Al cabo Dios le conoce. Y así. Y la iglesia comenzó a crecer. Y la hermanita comenzó a ir desmejorando cada día hasta que murió. Murió la joven cuando en la iglesia ya no cabía la gente. Ya ve que luego los arreglan ahí los cuerpos y todo, y los quitan de donde están. Y abajo de todo lo que tenía ahí, tenía una gran lista de personas. Todas las personas por las cuales había intercedido eran las que llenaban la iglesia ahora. Fíjate, hermano, ella en su casa, postrada en cama, no se comunicaba con nadie, pero aquella intercesión de lo profundo de su corazón estaba haciendo efecto en las personas en la iglesia. ¿Por qué? Porque ella tuvo la revelación de lo que era la vida espiritual en ella. Eso está en todo aquel que ha creído en Cristo. Eso está en todo aquel que le ha entregado su vida al Señor. Eso está en cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche. Si en esta noche, con un corazón sencillo, pasáramos acá y cerráramos nuestros ojos y le dijéramos, Señor, yo quiero que ilumines mi ser. Yo quiero que tú me muestres lo que es la vida cristiana. Hermanos, tendríamos visiones, revelaciones, manifestaciones del poder de Dios en medio nuestro. Y déjame decirte, esta es una labor bien difícil. Aquí, hermanos, cualquiera que haga este trabajo se siente impotente, sobre todo cuando ha tenido aquella experiencia. Porque cómo quisiera uno que cada persona tuviera esa experiencia. Pero me queda el consuelo de que al menos uno o dos lo reciben, y luego la otra vez otro u otros dos, y ahí vamos poco a poco. Porque no es fácil, estamos muy acostumbrados a lo que vemos, a lo que sentimos. Y acá se trata nada más de tener fe y de creer lo que dice la palabra de Dios. Y es una realidad. Lo que dice la palabra de Dios es verdad.